aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Bendiciones, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Les guía toda fuente de verdad y justicia. Vamos a estudiar un tema que se llama el cronos del día y la noche. Y déjenme explicarle de qué trata el tema en sí. Como adventistas del séptimo día, creemos firmemente que el séptimo día, sábado, se guarda de la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del siguiente día. Pero hay una corriente, una enseñanza, una creencia que circula por ahí, que tiene sus años ya circulando, según he podido investigar, que dice que el séptimo día debe de ser guardado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la tarde. Es decir, cuando sale el sol por la mañana hasta que se oculta al atardecer. En otras palabras, el día debe ser guardado solamente 12 horas. Según esta enseñanza, Dios bendijo, santificó y reposó solamente el día, la noche no. Bien, basado en esa enseñanza es que me he atrevido en Cristo Jesús a hacer una investigación sincera, cabal, que pueda no solamente demostrar, sino también reafirmar la fe de aquellos hermanos y hermanas que guardan el sábado, no importa en dónde estén o de qué denominación son,
Dios está llamando un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en el Señor Jesucristo. Ese pueblo deberá salir de cualquier error, de cualquier denominación que no esté en armonía con las Escrituras. Dios tiene un pueblo y ese pueblo está saliendo del error. Por lo tanto, es necesario, este tema se hace necesario para poder demostrar con las Escrituras, por medio de un escrito está, cómo es decir, cómo son las cosas. ¿Es o no es una posición correcta decir que el séptimo día debe guardarse de 6 de la mañana a 6 de la tarde? ¿En qué se basan estos hermanos, estas personas para decir eso? ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Entonces vamos a investigar, vamos a introducirnos en el tema. No sin antes pedirle la dirección a Dios, como siempre. Vamos a orar entonces. Oremos. Querido Dios, al abrir su santa palabra, a estudiar las líneas, letra por letra, palabra por palabra, un poquito aquí, otro poquito allí. Señor, queremos que usted nos guíe, nos dé luz, para no tropezar, para no equivocarnos. Y para esto, Señor, necesitamos que usted nos dé su Santo Espíritu y nos dé discernimiento bíblico, escritural, para poder presentar la verdad como un escrito está. Los tiempos en que vivimos, Señor, son tiempos de apostasía. Y los hombres hoy día, Señor, están buscando sentimientos, están buscando sensaciones, están buscando, Señor, convicciones. Pero tu palabra no cambia. En ella está toda fuente de verdad y justicia. Y ellas testifican de Cristo. Padre, ayúdanos a establecernos, fundarnos en la roca de los siglos, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, quiero que ustedes conmigo entremos a este estudio, tome su Biblia donde quiera que usted está y comencemos a estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a empezar y vamos a empezar por un texto que es usado para este fin. Me refiero para tratar de decir que el día se cuenta como la claridad nada más, no la noche. Y aquí está, Génesis capítulo 1, versículo 5. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, la posición de esta corriente es que ahí dice que Dios llamó a la luz día, entonces el día está separado de la noche, y cuando la Biblia dice que Dios santificó, reposó y bendijo, fue el día. Entonces, de aquí están haciendo ya la enseñanza, la corriente, de que se debe observar solamente el día porque fue lo que Dios hizo. La luz representa entonces el día, las tinieblas la noche y la tarde y la mañana un día, contándose entonces desde que sale el sol por la mañana hasta que termina al atardecer. Así es como se ve en esa corriente, o así es como ellos lo entienden. Por eso cuando leemos Éxodo capítulo 20, verso 11 dice, porque en 6 días, entonces al parecer la palabra días, nomás de entrada, ya está tratando de esta corriente, ¿verdad? De hacer ver de que la palabra días ahí mencionada no incluye a la noche, y por lo tanto, al decir, e hizo Dios los cielos y la tierra en días, ¿verdad?
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó y santificó el día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, para estas personas, o más bien esta enseñanza, lo que indica entonces es que Dios bendijo, santificó y reposó el día. Y si nosotros vamos a imitar a Dios, bueno, entonces también debemos de aceptar que el sábado debe ser guardado solamente durante el día. Independientemente lo que, como usted piense, si en la noche se va a preparar o no, independientemente, el día que Dios bendijo, santificó y reposó fue el séptimo día, claridad nada más, cuando el sol está, entonces la luz del día y eso fue lo que Dios bendijo. Bien, está prácticamente la posición de esta creencia, esta doctrina o no sé cómo llamarle, pero bueno, esto es. Ahora bien, vamos a entrar más en el tema. En Lucas, vamos a ver a Lucas, pero antes de ir a Lucas me gustaría ver un texto muy interesante que tengo por aquí. Vamos a ver. Ok, por aquí está. Interesa que todos podamos discernir este pasaje. Ok, está en Génesis capítulo 1. Sí, Génesis 1, por aquí lo estoy buscando. Ok, Génesis capítulo 1, versículo 5. Ya lo habíamos leído, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, cuando leemos que Dios llama a la luz día, entonces esta corriente o esta enseñanza lo que dice es que como Dios llamó a la luz día, entonces la primera parte del día, por decirlo de esa forma, es la luz, es decir, la claridad, dando a entender que entonces existe un error al creer que la primera parte de un día completo, digámoslo así, es la noche. ¿Por qué? Porque ellos dicen, fue Dios el que hizo de primero, Él estableció la luz de primero. Entonces, la parte clara o la luz constituye la primera parte del día. Esa es la posición de esta corriente o de esta doctrina. Pero, amados hermanos, siendo muy claro, muy honesto con ustedes, cuando vamos a Génesis 1:1, más bien del 1 al 5, nos damos cuenta que, por ejemplo, el 1:1 comienza diciendo, y creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía por la faz del abismo, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios. Y dice que las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas en la Biblia, ¿qué representa? La noche. Por eso dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Es decir, antes de llegar al versículo 5, el capítulo 1, versículo 2, ya dice que ya existía la noche. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que ya existían las tinieblas que rodeaban la faz de la tierra. De manera que la primer parte del día que fue constituida de forma lógica, de forma consecuente a la creación, fue la noche, porque ya existía. Génesis capítulo 1, versículo 1, lo dice claramente, dice que
las tinieblas estaban en la tierra y rodeaban la tierra, y eso es claramente lo que Dios le llama en el versículo 5 la noche. De manera que la primera parte del día completo de 24 horas es sin duda alguna la noche, la primera parte, porque ya existía. Dios hizo la segunda parte del día, que fue claramente la luz, que le llamó día. Bien, entonces para dejar claro el punto aquí, la corriente enseña que la primera parte del día fue la luz, pero la Biblia enseña que la primera parte de lo que llamamos día con noche, es decir, 24 horas, la primera parte fue las tinieblas, es decir, la noche, que ya existía, y por ende después vino la luz. De manera que la primera parte es la noche y la segunda la claridad. Así de claro, valga la redundancia, quedaría entonces. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay algo muy importante. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, vamos a estudiar tarde y mañana, porque considero, hermanos, queridos hermanas, que esta corriente creo que ignoró esta parte del texto. Y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana. Génesis 1:8, Génesis 1:13, Génesis 1:19, Génesis 1:23, Génesis 1:31. Y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así va. Entonces, es necesario estudiar qué significa en la Biblia tarde y qué significa en la Biblia mañana. También es necesario ver en el propio pasaje, el pasaje reza, por decirlo así, de esta forma: y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana. No dice, y fue la mañana y la tarde, y fue la mañana y la tarde. Si dijera, y fue la mañana y la tarde, existiera muchas posibilidades, quizás, de que esta corriente fuera cierta. Pero no dice el pasaje así. Lo que dice es, y fue la tarde, está contando la tarde, y luego la mañana. ¿Lo notan, amados hermanos? No está contando primero la mañana y luego la tarde. Esta corriente enseña que el sábado se debe guardar solamente desde que el sol sale por la mañana hasta que el sol se oculta. Es decir, están contando primero la mañana y luego la tarde. Pero la Biblia, la palabra de Dios inspirada, dice claramente que el día se compone, porque dice un día, y fue la tarde y la mañana un día. Está diciendo que el día se compone de la puesta del sol, ahí lo vemos, tarde, al amanecer del día siguiente. Ahí lo dice, claramente lo dice. Pero esta corriente o esta enseñanza está afirmando algo que la Biblia, nomás de entrada, no dice. Ahora, cuando dice tarde, ¿a qué porción del día se refiere? Y cuando dice mañana, ¿a qué porción del día se refiere? Porque claro está, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que un día se compone de una tarde y de una mañana. Pero entonces vamos a ver bíblicamente qué significa en las escrituras la palabra tarde, a qué se refiere. Para empezar, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 29. Lucas, el capítulo 24, versículo 29. Dice la palabra de Dios: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Ahí está claro. La tarde es la parte donde el día se declina. Es decir, termina, en otras palabras. La tarde es la parte del día cuando el día termina. En otras palabras, es el equivalente a cuando el sol se oculta. ¿Qué pasa cuando el sol se oculta? Viene ¿qué cosa? La noche. Y luego viene ¿qué cosa? La mañana. ¿Lo ven ustedes? Bueno, vamos a verlo más profundamente en otro pasaje. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 22 dice: Y la mano del Señor había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Note que aquí el profeta está diciendo que la mano estuvo sobre él en la tarde, antes de que llegara el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana. Y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Aquí estamos viendo algo muy interesante. La mano del Señor llegó en atardecer. Y la mano del Señor vino y abrió la boca. ¿La boca cuándo? Hasta que vino a mí por la mañana. De manera que la tarde está conectada con la mañana, pero entre la tarde y la mañana sabemos que existe ¿qué cosa? Entre la puesta del sol o el declive del día y la mañana, ¿qué existe? ¿Qué hay entre estas dos partes? Estos dos polos, estas dos puestas, por decirlo así, la puesta del sol y el amanecer. ¿Qué hay entre estas dos partes? La noche. Evidentemente está la noche. Pero bueno, vamos a ver tal vez otro pasaje que sea más claro. Jeremías capítulo 6, versículo 4 dice: Anunciad guerra contra ella, levantaos y saltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Entonces aquí estamos viendo que la tarde es cuando ha caído el día. Ha caído el día. ¿Qué pasa cuando cae el día? Bueno, llega la noche. Entonces dice que las sombras de la tarde se han extendido. De manera que aquí está claro que el atardecer es el equivalente cuando el sol se oculta o cae el día, como dice las escrituras. Ese es el equivalente a la palabra tarde, cuando el sol se oculta, cuando cayó el día, cuando las sombras llegan. En el libro de Isaías, el capítulo 17, versículo 14, amados hermanos y hermanas, esto es lo que dice: Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Entonces aquí estamos viendo una conexión entre la tarde, que comenzó la turbación o llegó la turbación, pero en la mañana ya no está. Entonces está contando el atardecer, viene la noche y llega la mañana, y entonces esta conexión entre el declive del día o los oscurecimientos del día y el amanecer están formando ¿qué cosa? Un día, según la Biblia. Y fue la tarde y la mañana un día. Note entonces que el atardecer tiene conexión con el anochecer y la mañana con el amanecer. Y dice que esto forma un día. Esto lo enseña la Biblia, no lo enseño yo. Esto está claro en las Escrituras. Pero sigamos, vamos a ver más claro el asunto. Proverbios capítulo 7, versículo 9, dice: A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahí está más claro todavía. La tarde equivale a la porción oscura, a la oscuridad, a las tinieblas de la noche. Ese es el equivalente de la palabra tarde, según la Biblia. Y por eso cuando dice fue la tarde, está contando la noche, la oscuridad, y la mañana, es decir, la claridad cuando el sol aparece, un día.
Entonces, hermanos, la porción de la tarde cubre la noche y la porción de la mañana cubre la claridad, el día. Pero ambas forman ¿qué cosa? Un día. Así de claro, así de sencillo. La palabra de Dios no se contradice en lo absoluto. En el libro de Esdras, capítulo 2, verso 14, dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa. Noten otra vez nuevamente la conexión entre la palabra tarde, o más bien la puesta del sol o el anochecer, y la mañana, que es cuando ella volvía a la casa. Entonces, tanto la puesta del sol, es decir, el anochecer, la oscuridad, cuando ya caía la noche, como el amanecer, cuando sale el sol, forman ¿qué cosa? Un día, un día. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 4, dice, y no se verá la levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Aquí está más claro todavía. Aquí se conecta la tarde, es decir, el oscurecimiento, la puesta del sol, con el amanecer. Más claro aún no se puede, amados hermanos, hermanas. Está muy, muy claro. Entonces, al ver esta evidencia, nos queda claro este punto. Es decir, que la tarde se conecta con la mañana y ambas conexiones forman un día. La tarde cubre la noche hasta la mañana siguiente, la mañana cubre la claridad del día y termina por la tarde igualmente. De manera que eso es un día. Eso lo estableció Dios en su palabra. Ahora bien, este otro punto es muy importante que lo observemos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, antes de seguir, hay que dejar claro, cuando la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, ¿cuenta esto la noche? ¿La noche es buena? ¿Sí o no? Por supuesto que sí es buena. ¿Y por qué enfatizo si la noche es buena? Bueno, la noche es buena porque la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno. Y dentro de eso Dios hizo todo, todo lo que la tierra estaba desordenada y vacía, todo lo ordenó Dios, lo hizo Dios. Dios, todo lo que hizo antes del pecado, todo era bueno. El hombre vino a corromper obviamente las cosas y hago mención a estas cosas porque hay hermanos, hermanas, y más bien esta corriente o esta enseñanza enseña que la noche es mala, que la noche es tenebrosa, que representa el pecado, que representa... Claro que representa el pecado, hermano, hermana, bajo el contexto de la oscuridad, por razones de tinieblas, no sé, eh, vamos a decirlo así, representa el mal porque tiene un simbolismo después de que el hombre pecó. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dando a entender que la luz es Cristo y las tinieblas representan al mundo. Pero cuando estamos hablando de Génesis, el Génesis es el libro de los orígenes de la creación de Dios y este libro habla de hechos históricos que sí existieron, que fueron hechos de Dios. Es decir, esto que estamos leyendo, Dios hizo todas las cosas y eran buenas. Por lo tanto, la noche que aparece vamos a decirlo así, en Génesis capítulo 1, versículo 1, no es la misma noche que habla en el libro de Juan cuando habla de las tinieblas, que Jesús vino, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es la misma noche. ¿No? Porque una es la noche literal, que está en Génesis capítulo 1, y otra es esa noche oscura que representa al mundo en su estado pagano,
de rebeldía, etcétera, y no podemos entremezclar esas dos cosas porque tenemos que tener en cuenta el contexto del texto. Y en este caso, Génesis nos da el contexto. El contexto es la creación de Dios. Y Dios dice que todo era bueno. Y si todo era bueno, todo era bueno. Y bueno, algo pasa. Esta enseñanza enseña que la noche no se debe guardar porque la noche es mala, representa el mal, representa el pecado, pero no están teniendo en cuenta el contexto del texto y por esa razón caen en semejante error de interpretación bíblica. Bueno, vamos a seguir. El texto, o más bien el versículo 31, dice que Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Luego dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, tomemos en cuenta esto. La palabra tarde es la palabra hebrea erev. Según el diccionario Strong, según el diccionario Bini, es decir, son diccionarios fieles a la lengua hebrea, a la lengua griega, en este caso el Strong, de los pergaminos, en fin. Son diccionarios respetables y el significado de esta palabra en el idioma hebreo, la palabra tarde, es la palabra eret que se traduce o significa literalmente anochecer. Caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno. Ese es el significado. Y el significado inmediato es anochecer. Eret, eso es lo que significa anochecer. Entonces, cuando el texto dice, y fue la tarde, está diciendo literalmente, y fue al anochecer y al amanecer el día sexto. Eso es lo que está diciendo el texto, realmente. En la versión internacional del año de 1999, dice, el mismo pasaje, dice, a la luz ya le llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Más bien ese es el versículo 5, me parece, sí. Entonces está claro, hermanos, la palabra Eret significa anochecer, o significa noche. De manera que Dios, dentro de su cómputo, está contando la noche y está contando el amanecer y lo está encerrando como un día, ambas partes. Entonces la palabra de Dios está muy clara, ¿no? Ya existía la noche, que era la primera parte del día. Dios hizo la segunda parte, que es la luz clara, y el Señor dijo, y fue la tarde, es decir, el anochecer, y fue la mañana, es decir, la claridad del día, el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Aquí es donde vemos que esa enseñanza, o esa corriente no tiene fundamentos bíblicos. No tiene fundamentos bíblicos. Es interesante notar que la palabra mañana, es el equivalente al día en su estado claro. Y aquí lo dice. Números capítulo 9, versículo 21 dice, y cuando la nube, está hablando de Israel, cuando estaba en el desierto, y cuando la nube se detenía de la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. ¿Note? ¿Cuándo es que ellos partían? A la mañana la nube se levantaba y ellos partían. Hermanos, ellos en la noche ellos descansaban, el desierto era muy frío y había una columna de fuego que los calentaba. ¿Y qué pasaba en la mañana? Bueno, se quitaba y se ponía una nube que los cubría del sol, donde ellos se levantaban y ellos partían. La mañana es el equivalente a la luz clara, ellos todo el día caminando, refiriéndose a la mañana. La mañana es el equivalente a la claridad del día. Y ahí lo dice, ellos partían cada mañana. Entonces, en Nehemías 9:12 dice, y la columna de nube los guiaste, más bien dice, con la columna de nube los guiaste de día.
Está bien claro, ¿no? El Señor guió a su pueblo, el Señor lo hizo, hizo la columna de fuego y la nube, la columna de fuego para la noche y la nube para la mañana o para el día. Amados hermanos, está muy claro entonces, muy claro. Llamó Dios a la luz día, refiriéndose exactamente a la mañana, y llamó Dios a las tinieblas, llamó noche, refiriéndose al atardecer, y fue la tarde, es decir, la noche, y la mañana, es decir, la luz del día, un día. Hermanos, está muy claro entonces, la palabra de Dios no se contradice, esa es la forma correcta de, de la estructura del día. De manera que la declaración literal de tarde, con las horas siguientes de la noche, y mañana, con las horas sucesivas del día, forman un día. No hay forma, hermanos y hermanas, de errar en esto, porque la palabra de Dios es muy, muy clara en cuanto a su interpretación, en cuanto a su forma de, de interpretarse a sí misma. Es decir, un pasaje no va a negar otro, sino que están en armonía. Y acabamos de ver, hermanos, claramente la armonía que existe entre los pasajes analizados y ver claramente que la palabra tarde es el equivalente al anochecer y la palabra mañana es el equivalente al amanecer cuando el sol sale hasta que el sol se oculta, forman ese día. De manera que ambos, tanto la tarde como la mañana, forman el día. Eso, hermanos y hermanas, está muy claro en las Escrituras. Quiero nada más para concluir, Levítico 23. Aquí dice, está hablando aquí del día de expiación. En el capítulo 23 está hablando del día de expiación y vamos a ver, aquí por aquí lo tengo, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Bueno, no importa, vamos a leer específicamente el texto. Lo estaba buscando, pero eh, bueno, no lo encontré fácilmente el contexto. Pero aquí en el capítulo 23 de Levítico está hablando del día de expiación. Y en el versículo 24, noten el 24, ahí es este que estoy marcando aquí. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día. Ahora, ese día, la palabra día que aparece ahí, esa palabra día, olvidémonos del séptimo día, olvidémonos de cualquier día a la semana. Ahí dice día, punto. Dice día, dice día. Y entonces, al decir día, claramente, es decir, contamos que se refiere a un día completo, porque dice día. El primero del mes tendréis día. Entonces se refiere a día de reposo. El primero del mes podía caer cualquier día, pero bueno, estamos con la cronología o el cronos del día. Entonces aquí se está refiriendo al día completo, día. Pero vean qué interesante. Dice, el primero del mes tendréis día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas, por aquí dice, y una santa convocación. Bueno, ese día de reposo se refiere al día de expiación, eso lo sabemos todos, eso no hay ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna complicación en eso. En el versículo 27, perdón, versículo 27, dice, a los 10 días de este mes del séptimo será día de expiación. Ajá, ahí está.
Pero vuelve a decir la palabra día, día. Día de expiación tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Es decir, está diciendo que ese día es el día de expiación y debe de guardarse. Es un día de reposo. Pero vamos a analizar un poquito. Ustedes saben que la palabra de Dios se estudia, no se lee. Vamos a pensar como piensa la corriente esta de que se debe guardar nada más el día, nada más el día. Entonces ellos cuando leen este pasaje dicen, sí, ahí ese día se debe guardar, ese día de expiación se guarda desde que aparece el sol por la mañana hasta que se oculta. Bueno, eso es lo que razonan estos hermanos, estas hermanas, estas personas, y conforme a esa corriente. Pero vemos más allá, vamos más allá, sigamos leyendo. Dice, en verso 29, yo sé que no lo están leyendo ustedes. Bueno, aquí lo puedo hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ajá, para que lo tengan. Ajá, ok. Por ahí pueden leerlo un poquito más, es que cuesta un poco más. Verso 28, dice aquí, para que me sigan. Ningún trabajo haréis en este día. Nuevamente vuelve a decir, porque día de expiación para reconciliación delante de vuestro Dios. Entonces les decía que para esta persona, cuando ven esta letra, más bien esta palabra, día, entonces están pensando en 12 horas, porque Jesús dijo que el día tiene 12 horas. Pero luego vamos a estudiar eso más adelante, porque están malinterpretando algunas cosas ahí. Pero bueno, la palabra día que aparece aquí, que el Señor manda, que se debe guardar, porque un día de reposo, el día de expiación, que iba a caer el primero el primero del mes, es el séptimo mes. Pero bueno, entendiendo que aquí se refiere a un día, nosotros como adventistas vemos que aquí se entiende eh, la noche y el día. Pero en la corriente o enseñanza, esta nueva corriente lo que dice, o más bien esta antigua corriente que ahora está surgiendo, se refiere solamente a 12 horas. Pero vamos a ver qué piensa Dios sobre eh, qué, qué día es, si es un día de 24 horas o es un día de 12 horas. Vamos a ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios piensa. Entonces dice aquí en el versículo 29, porque toda persona que nos afligiere en este mismo día, vuelve a decirlo, será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, vuelve a decirlo, día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Ahora, en el verso 32, muy importante aquí, día de reposo será a vosotros. Conste antes de seguir. En la doctrina bíblica, día es la tarde, que es la noche, la mañana, que es la claridad, formando un día. Eso es lo que creemos nosotros como adventistas. Pero la corriente, esta otra, dice que aquí es el equivalente a 12 horas, nada más. Pero vamos a ver qué piensa Dios. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando, está hablando de ese día de reposo, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Note dónde está empezando ese día, en la tarde, que es obviamente el anochecer. Pero bueno, de tarde, es decir, del anochecer al anochecer, guardaréis vuestro reposo. El día de reposo, que era el día de expiación. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. Ahí se comenzaba.
de tarde, es decir, la puesta del sol, a la puesta del sol guardaréis vuestro reposo, es decir, el día de reposo, el día de expiación. De manera que para Dios el día se observa al anochecer y termina al anochecer siguiente. Para Dios. Ahora, hermanos, está muy claro, muy claro, y estas son evidencias contundentes de que algo está pasando. Hoy día estamos en tiempos de apostasía, en tiempos donde el enemigo de las almas está atacando con falsas doctrinas. Y estas falsas doctrinas tienen su objetivo, ¿cuál es? Derribar la doctrina genuina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanzas, hermanos, enseñanzas que son bíblicas y que el Señor ha mantenido en el tiempo y no han cambiado, sino que han sido siempre guardadas por el Señor. Y al vivir en un tiempo de apostasía, un tiempo donde la gente se deja guiar por lo que siente, por sus convicciones, más que por el razonamiento bíblico. Recordemos que la Biblia dice que vuestro culto sea racional, es decir, Dios quiere que utilicemos los sentidos cuando le adoramos. Dios quiere que cuando vengamos a estudiar escudriñemos. Dios quiere que cuando vengamos delante de Él, vengamos con un corazón contrito y humillado y razonemos, como quien dice. Veamos qué dice este pasaje, qué dice este otro pasaje, y así poder ir ir uniendo las piezas como tiene que ser. Pero es preocupante, muy preocupante, cuando una persona cree solo porque siente que es lo correcto, siente que Dios le dijo que es lo correcto, y no ve lo que la palabra de Dios dice claramente, lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios no se contradice. No es que 10 pasajes me dicen que sí y 5 me dicen que no. No. Si 10 pasajes me dicen que sí y uno me dice que no, yo estoy mal. La Biblia está bien. Yo estoy mal. Es decir, la Biblia no se va a contradecir, hermano, es lo que quiero decir, hermano y hermana. La palabra de Dios nunca se va a contradecir, nunca, nunca. El que saca esas contradicciones es la propia persona por no haber estudiado bien lo que está comenzando a creer o ya cree, y eso va a traer cola, porque siempre que uno cree algo que no tiene fundamento bíblico, entonces es doctrina de demonio, y esas doctrinas son altamente peligrosas porque conducen a la perdición a cualquiera. Esta es la primera parte del estudio. Viene otra segunda parte, más contundente todavía, más clara, y vamos a estudiarla, si Dios lo permite, prontamente. Por ahora, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les insto a seguir estudiando las Escrituras, a seguir investigando de día y de noche, sacar el tiempo, no solamente para estudiar la Biblia, también hay que orar, hay que pedirle a Dios la dirección. Cristo viene pronto, hay que prepararse. Hoy día hay muchos vientos de doctrina extraños totalmente, y necesitamos afianzarnos en un escrito está, porque si no, hermanos, vamos a ser seducidos al error y vamos a ser como hojas de hojarasca, que por cualquier lado o senda andamos, creyendo un poco aquí, otro poco allá, y no hemos asentado sobre la roca, sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Y esto es muy importante lo que acaba de decir, porque la palabra de Dios enseña, hermano y hermana, que existe solamente una fe. Es decir, lo que Dios estableció y punto. Si yo me salgo de ahí, de lo que Dios estableció, amado hermano, hermana, he caído en una doctrina de demonios. Y mi salvación, por más sincero que sea, si detrás de una puerta hay un guindo, voy a caer porque ya voy caminando hacia ahí yo. Entonces, no solamente basta la sinceridad, la honradez, sino que también Dios nos llamó a analizar, a pensar, a razonar, a ver con los ojos, es cierto, del Espíritu, pero también viendo
con lo que Dios dice en su palabra, viendo que me está enseñando Dios en su palabra y cómo esos textos, esos versículos armonizan el uno con el otro, y puedo yo tener un panorama que me dice la verdad de una forma correcta y al mismo tiempo que armonice con la voluntad de Dios. Amados, el Señor les bendiga, les guarde a todos y nos vemos prontamente en nuestro segundo estudio sobre el Cronos del día y la noche. Que el Señor les bendiga. De duros corazones, ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado, sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Ya